Ilumina tu palabra, Señor, da vida. Tu palabra, Señor. Que la palabra de Dios brille y resplandezca en sus corazones. Sean todos bienvenidos a su clase de Biblia de María Visión en su programa Palabras de Vida. Vamos a continuar con nuestra materia, la tierra de Jesús o el mundo de la Biblia. Y el día de hoy vamos a ver un tema interesante que hemos titulado El Tabernáculo. Para que ustedes vayan armando su apunte, vamos a poner tabernáculo. El tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo también recibe el nombre de la morada. La morada o la tienda del encuentro. Era el templo que Dios ordena a Moisés en el libro de Éxodo. A partir del capítulo 25 aparecen las normas de lo que será precisamente el tabernáculo o la morada, o también llamada la tienda del encuentro o el templo portátil. Cuando Dios libera de la esclavitud del faraón de Egipto a los israelitas a través de Moisés, ellos van a ser conducidos al desierto del Sinaí, donde van a permanecer 40 años. Entonces Dios quiere morar en medio de su pueblo. Entonces le ordena a Moisés que construya el tabernáculo, el templo, la morada o la tienda del encuentro. Y las normas que aparecen en la Sagrada Escritura son muy simples. El tabernáculo tenía una puerta, tenía la forma, para que ustedes se den una idea, de un campo de fútbol. Imagínense un campo de fútbol. El tabernáculo tenía esa forma rectangular. Ustedes que hacen su buen apunte, tomen una hoja completamente limpia y pónganla horizontal como la pizarra para que tengan suficiente espacio. Imagínense las dimensiones de un campo de fútbol. Entonces el tabernáculo tenía una estructura como Dios le pide a Moisés. Aquí vamos a poner otra puerta. El tabernáculo tiene una estructura sencilla, como ustedes ahora están viendo en pantalla. Esta sería prácticamente la estructura. En esta parte se encontraba un velo corredizo, un velo plegadizo que divide lo que es el lugar santo del lugar santísimo. Pero vamos poniendo nombres. Acá tenemos los atrios exteriores. Atrios exteriores. Después aquí los atrios interiores. Atrios interiores. Esta zona ya está cubierta. Esta zona de los atrios interiores y los atrios exteriores está a la intemperie, rodeado solo por un muro de tela, porque tenía que ser montable y desmontable para las largas travesías durante 40 años por el desierto del Sinaí. Entonces esta parte, vamos a ponerle nombre, lugar
lugar santo. El lugar santo. Y detrás del velo plegadizo, esta parte, lugar santísimo. Eran las 4 partes del tabernáculo: atrios exteriores, atrios interiores, lugar santo y lugar santísimo. El pueblo permanecía en los atrios exteriores. Vamos a poner aquí, el pueblo va a permanecer aquí. El pueblo no puede entrar. El pueblo no puede entrar en los atrios interiores. Aquí había una puerta donde estaban los sacerdotes. El pueblo de Israel permanecía en los atrios exteriores en una actitud de alabanza. El pueblo llegaba con las víctimas para los sacrificios en el templo de Jerusalén. Y traían o tórtolas, un par de pichones, o un corderito, o una res, según su clase social. Era lo que estipulaba la ley en el libro del Deuteronomio en relación a los sacrificios en el templo de Jerusalén. En la antigüedad, en la época de Moisés, esto era en el desierto durante los 40 años. Este templo de materiales ligeros y portátil, cuando el rey David conquista Jerusalén y la nombra la capital de Israel e introduce el arca de la alianza, Jerusalén se convierte en la ciudad santa. Y será su hijo Salomón el que construya el templo de Jerusalén, es decir, el tabernáculo o la morada, ya de materiales fijos sobre el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Ahí va a quedar asentado el tabernáculo, el templo, por ordenanza del rey Salomón, hijo del rey David. Él será el que le construya un templo al Señor. Entonces el pueblo llegaba en el primer turno de, las 9 de la mañana, porque había 2 turnos. A las 9 de la mañana era el primer turno para ofrecer los sacrificios. Y luego a las 3 de la tarde, la hora nona, será el segundo turno para ofrecer los sacrificios. Y es la hora en que morirá nuestro Señor Jesús, verdadero y definitivo Cordero de Dios. Entonces, el primer elemento del tabernáculo sería la puerta. Número 1, vamos a ir anotando los elementos. La puerta. La puerta era el lugar donde se colocaban los sacerdotes y a las 9 de la mañana o 3 de la tarde recibían las víctimas. Una vez que el pueblo entregaba su víctima para la expiación de sus pecados, cerraban la puerta. Entonces los sacerdotes venían al centro de los atrios interiores, subían por estas escalinatas, viéndolo desde arriba, y aquí se encontraba el lugar donde tenían que ofrecer los holocaustos al Señor para expiar los pecados del pueblo. Entonces estamos llegando al elemento número 2, altar de los sacrificios. Los sacerdotes ofrecían las víctimas y cuando han terminado, venían a esta zona donde se encontraba una fuente.
también llamada lavacro. En el lavacro o la fuente, ellos encontraban ya agua preparada para hacer sus ritos de purificación. Los sacerdotes, al ofrecer los sacrificios, sus manos, a veces su rostro, quedaba charpeado de la sangre de las víctimas. Entonces ellos, parte del ritual, tenían que venir al lavacro o a la fuente o a la piscina a lavarse, y es el elemento número 3, la fuente. La fuente o el lavacro. Entonces el sacerdote, una vez que se purificaba, podía entrar al lugar santo. ¿Y qué había en el lugar santo? En esta sección se encontraba el candelabro. Vamos a poner aquí el famoso candelabro que ustedes han visto por ahí en algunos sitios. El famoso candelabro. Entonces el sacerdote encendía las 7 llamas, las 7 antorchas o pabilos del candelabro de las 7 luces, y el lugar se iluminaba. En esta zona se encontraba una mesa, y en esa mesa o pequeño altar el sacerdote encontraba ya preparadas hogazas de pan, y en un jarrón encontraba agua, pan y agua. En esta parte había un altar, un pequeño altar donde el sacerdote encontraba ya preparadas unas brasas al rojo vivo. Quedémonos con estos 3 elementos dentro del lugar santo. Vamos a un corte y pasaré a explicar qué hacía el sacerdote al llegar a estos 3 elementos. Sigan con nosotros, hagan su buen dibujo. Regresamos. Estamos de regreso y estamos dibujando los elementos del tabernáculo, la morada o el templo, que en tiempos de Moisés era portátil y ya después con el rey Salomón queda construido fijo sobre el monte Moriah en Jerusalén. El sacerdote, una vez que se ha purificado, llega al candelabro, elemento número 4. Escribamos candelabro. El candelabro de los 7 brazos. ¿Por qué 7 brazos? 7 luces. Porque representan los 7 días de la creación de Dios. 7 días de la creación de Dios, a los que los judíos lo llaman menorá y nosotros candelabro. También ellos le llaman candelabro, pero lo usan más en la forma de menorá. Entonces, una vez que el sacerdote ha encendido los 7 pabilos, el lugar se ilumina y viene al elemento número 5. El elemento número 5, pues es la mesa de los panes. Y parte del ritual, el sacerdote, una vez que enciende el candelabro, viene a la mesa y toma pan y agua. Una vez que el sacerdote ha consumido el pan y el agua, se para enfrente de este altar del incienso, que sería el elemento número 6. El altar, incienso. ¿Y qué hacía el sacerdote? Cuando él llegaba al altar del incienso, ya encontraba esas brasas al rojo vivo. Entonces él traía en sus manos un recipiente, una especie de vasija que contenía incienso aromático. Ese incienso aromático representaba las oraciones,
las adoraciones, las alabanzas, las peticiones del pueblo. Entonces el sacerdote en todo el ritual llega aquí y vierte sobre las brasas en el altar el incienso aromático que se eleva hasta la presencia del Señor, como dice el Salmo: Señor, que mi oración suba hasta ti como un suave y aromático incienso que se eleva hasta tu presencia. Entonces el incienso llenaba todo el lugar, ese humo blanco que salía, y cuando el pueblo veía elevarse el humo blanco, prorrumpían en más alabanzas y adoraciones, porque su oración, sus agradecimientos, sus alabanzas y sus peticiones estaban siendo ya ofrecidas por el sacerdote a Dios, nuestro Padre, y era un momento de regocijo. Hasta ahí terminaba la función del sacerdote. Era todo el recorrido que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. ¿Y qué había detrás de este velo corredizo, plegadizo, ese velo que divide el lugar santo del lugar santísimo? Aquí adentro se encontraba un cofre, la llamada Arca de la Alianza. Vista de arriba, el Arca de la Alianza. Entonces ahí estaba la presencia de Dios. Este es el elemento número 7. Arca de la Alianza. Entonces el sacerdote terminaba en el elemento número 6, el altar del incienso. No podían cruzar el velo. Solo lo podía recorrer y entrar al Santo Santorum o lugar santísimo, donde estaba el Arca de la Alianza, el trono, la presencia de Dios. Solo podía entrar ahí el sumo sacerdote. ¿Y quién era el sumo sacerdote? Pues el jefe de los sacerdotes en el templo de Jerusalén. En la época del Éxodo, el que entraba solamente podía entrar al lugar santísimo era Moisés, el amigo de Dios, donde platicaba cara a cara con Yahvé, nuestro Padre. Solo podía entrar Moisés. Cuando muere Moisés, pues vendrá la sucesión sacerdotal y va a entrar el sumo sacerdote. Solo Moisés podía tocar con sus manos el Arca de la Alianza, que era sagrada, intocable, y era la presencia, el sagrario, el trono del Altísimo. Entonces, cuando ya el templo ha quedado fijo, el sumo sacerdote entraba aquí. Pero cuando el sumo sacerdote, fíjense ustedes, cuando el sacerdote entraba, los demás sacerdotes permanecían en esta área llamada lugar santo. Entonces, cuando llegaba el sumo sacerdote a la cintura, le amarraban una cuerda. Entonces el sumo sacerdote, amarrado de la cintura, penetraba a la presencia de Dios. Y ahí permanecía un tiempo prudente orando en la presencia del Señor. Pero ¿por qué entraba amarrado con una cuerda a la cintura? Porque si el sumo sacerdote moría dentro, nadie podía entrar. Si entraban, se morían. Entonces, si el sumo sacerdote entró y ha muerto en presencia de Dios, ellos empezaban a jalar la cuerda y el cuerpo, el cadáver del sumo sacerdote, lo sepultaban, se reunían en cónclave y volvían a elegir otro sumo sacerdote. ¿Por qué moría? O bien, era un buen sumo sacerdote que al entrar a la presencia de Dios había cumplido su misión,
moría y el Señor se lo llevaba al cielo. Ellos jalaban su cuerpo y lo sepultaban. Pero otras veces moría el sumo sacerdote por haber tenido el atrevimiento de entrar en la presencia del Señor en estado de pecado, por no haberse purificado antes. Entonces caían muertos súbitamente, jalaban su cuerpo, lo sepultaban y tenían que reunirse a nombrar un nuevo sumo sacerdote. Entonces dense cuenta lo importante que era entrar en la presencia de Dios en el Arca de la Alianza. ¿Y qué había dentro del Arca de la Alianza? Imagínense un escritorio de madera, donde tú te apoyas, la superficie plana se podía levantar. Eso se llama propiciatorio. Entonces, en ese escritorio, como un baúl está hueco, Moisés levantaba la tapa y adentro del Arca de la Alianza había 3 elementos. ¿Qué había dentro del Arca de la Alianza? Las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Pero también dentro del Arca de la Alianza se encontraba el bastón de Aarón, el báculo de Aarón, primer sacerdote, hermano de Moisés, que cuando muere Aarón, por orden de Yahvé, Moisés toma el báculo y lo introduce dentro del Arca de la Alianza. Cuando Moisés toma el báculo y lo mete dentro del Arca de la Alianza, floreció, reverdeció milagrosamente. Y también se encontraba en un pequeño cofre, se encontraba el famoso maná, el pan que caía del cielo, el maná. Ahí dentro se encontraba un poco de maná, para recordar la providencia divina que durante el tiempo de la travesía en el desierto del Sinaí, Dios alimentaba a su pueblo. Entonces, dentro del Arca de la Alianza estaban los 10 mandamientos, el báculo de Aarón y un poco de maná en ese cofre. Eran los 3 elementos que estaban dentro del Arca del Señor. Hasta aquí terminamos la explicación de lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Por orden del Señor eran las funciones sacerdotales y del sumo sacerdote. Durante la noche, justo encima del Arca de la Alianza, se elevaba una columna de fuego de forma milagrosa. Y el pueblo en casas de campaña, en torno al tabernáculo, contemplaban la llama ardiente del Señor. Si la llama se empezaba a mover, tenían que levantar el tabernáculo hacia donde los conducía el fuego de Yahvé. Durante el día desaparecía la columna de fuego y aparecía una columna de nubes. Era el signo visible de la presencia de Yahvé en medio de su pueblo Israel. Si la nube o la columna de fuego se movían, rápidamente Moisés y los sacerdotes desmantelaban todo e iban hacia donde la nube los guiaba. Donde se posaba la nube, ahí montaban de nuevo el tabernáculo. Y así durante 40 años. Quédense con esta información interesante porque vamos a ir a otra mucho más interesante. Hemos regresado con ustedes para completar la información del tabernáculo. Espero que ya tengan su dibujo desde el elemento 1, el altar, la fuente, el candelabro, la mesa de los panes, altar del incienso y el Arca de la Alianza detrás del velo plegable o corredizo. Esto es el tabernáculo y sus 7 elementos. Pero este tabernáculo llamado morada o tienda del encuentro
Mis queridos hermanos, el tabernáculo, vamos a poner aquí, el tabernáculo es una prefigura de Cristo. El tabernáculo es una prefigura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es eso? Nosotros hemos descubierto 7 elementos. Entonces vamos a escribir elementos y si tenemos un grupo de elementos, hay un significado. Hay un significado. Y una cita bíblica. Entonces tenemos elementos, ya los conocemos. Número 1, la puerta. Número 2, altar, sacrificios. Número 3, la fuente. Número 4, el candelabro. Número 5, mesa de los panes. Número 6, altar, incienso. Y número 7 y último, arca de la alianza. El arca de la alianza. Tenemos los 7 elementos. Ahora, en estos 7 elementos encontramos pues un significado importante. ¿Qué significa la puerta? La puerta significa Jesús Salvador. Jesús Salvador. Es decir, Jesús es la puerta de salvación. No hay otra puerta, no existe otra puerta. Él es la puerta de salvación. Abran su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 10. En el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versículo 7 y versículo 9, vamos a poner la cita bíblica. Juan, capítulo 10, versículo 7 y versículo 9. Ahí está ya nuestra referencia que explica quién es la puerta. Por eso los 7 elementos del tabernáculo son una prefigura de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Escuchemos lo que dice el Evangelio de San Juan. Entonces Jesús continuó diciendo: les aseguro que yo soy la puerta por la que deben entrar las ovejas. Verso 9. Por segunda ocasión repite: yo soy la puerta. Todo el que entra en el redil de las ovejas por esta puerta estará a salvo. Jesús es esa puerta donde los sacerdotes recibían los corderos. Ellos ni se imaginaban siquiera, ni se imaginaban
el significado de los 7 elementos del tabernáculo. La revelación vendrá más tarde con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora nosotros lo podemos ver con tanta claridad como Moisés y los sacerdotes y los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento eran incapaces de descubrir a Cristo en el tabernáculo porque no había llegado el tiempo ni la hora de la revelación. Esa revelación vendría con la llegada del Mesías Redentor, nuestro Señor Jesús. Y por eso San Juan dice que esa puerta es Jesús, nuestro Redentor. Juan capítulo 10, versículos 7 y 9. Ahora vayamos al segundo elemento donde encontramos otra prefigura de Cristo. De Cristo. Es la pasión del Señor. Como dice el profeta Isaías en el 4.º poema del siervo de Yahvé, Isaías 52:53. Fue llevado como un cordero al matadero. Así como los sacerdotes tomaban los corderitos, los degollaban y derramaban su sangre y los ofrecían a Yahvé en holocausto, así el Padre Celestial en el Antiguo Testamento, en cada uno de esos corderos, estaba viendo anticipadamente la muerte, la pasión, el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Por eso tenían validez esos sacrificios y servían para expiar temporalmente los pecados del pueblo. Esos corderos sacrificados ya eran una prefigura de que un día tenía que venir el verdadero Cordero de Dios, que quita y borra los pecados del mundo, y eso tenía que ser mediante su pasión, como la encontramos en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 18 y capítulo 19, la pasión del Señor, el Cordero Pascual, que se ofrece voluntariamente, entrega su vida para redimir, justificar, perdonar, salvarnos de nuestros pecados y reconciliarnos mediante su sacrificio en la cruz con nuestro Padre Celestial. Entonces, en ese altar de los sacrificios podemos ver con toda claridad la pasión de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Enseguida, en el elemento número 3, la fuente. Tiene un bello significado. En la Biblia, el agua es símbolo del Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Entonces, esa fuente donde el sacerdote iba a lavarse, a purificarse para poder ingresar al lugar santo, encontramos una hermosa prefigura. Es el Espíritu Santo. Ya una anticipación de Pentecostés, el Espíritu Santo. Estamos hablando de Pentecostés. Pentecostés o el sacramento del bautismo, donde se nos da la herencia, la promesa del Espíritu Santo Consolador, tal como lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, que también es el día de nuestro bautismo. En esa fuente ya estaba prefigurado el Espíritu Santo. Jesús ha venido a salvarnos mediante su pasión y nos envía el Espíritu del Señor. Así que quedémonos hasta estos 3 elementos y vamos a una pausa y luego regresamos para completar nuestro esquema. Por la premura del tiempo, me vi obligado a contestar ya parte del apunte,
Nos quedamos en el candelabro. El candelabro representa Cristo luz. Cristo luz del mundo. Juan 8:12. Jesús mismo afirma: yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Esos 7 pabilos del candelabro representan Cristo luz del mundo. La mesa de los panes es otra hermosa prefigura de Cristo. Cristo pan de vida. Juan capítulo 6, verso 51. El mismo Señor Jesús afirma: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Cristo, pan de vida, prefigurado en la mesa de los panes. Número 6, el altar del incienso es la intercesión de Cristo por su iglesia. Juan capítulo 17, o también llamada la oración universal de Cristo por los suyos, sus discípulos. Ese altar de incienso es Cristo abogando, intercediendo por nosotros delante de su Padre. Y el arca de la alianza, elemento número 7, tiene 2 significados. A, Cristo nueva alianza. B, María, nuestra Madre, nueva arca de la alianza. Cristo nueva alianza, pues ponemos Marcos capítulo 14, que es la institución de la Eucaristía. Y en la Eucaristía tenemos la presencia de Cristo nueva alianza. Y María, nueva arca de la alianza, Apocalipsis capítulo 11 y capítulo 12. Juan dice: vi abierto el cielo, y en el interior del cielo vi el arca de la alianza. En el capítulo 12 nos dice: apareció la gran señal en el cielo. Ya nos revela quién es el arca de la alianza. Abran su Biblia en el libro de Apocalipsis. Vamos a leerlo textualmente para que vean la belleza de cómo esa arca de la alianza también es una prefigura de la Santísima Virgen María. En el capítulo 11, verso 19, dice: se abrió entonces en el cielo el templo de Dios, y dentro de él apareció el arca de su alianza, en medio de relámpagos y de truenos, temblores de tierra y fuerte granizada. Enseguida, en el 12:1 dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. ¿Quién es? La Santísima Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, la Cuatlayupeo, la que aplasta la cabeza a Satanás. Ella es la nueva arca de la alianza, porque ella es portadora de Jesús y dadora de Jesús a todas las generaciones. Por eso Apocalipsis dice: estaba encinta, porque la Virgen continuamente está dando a luz a su Hijo Jesucristo en el recién bautizado. Está dando a luz a su Hijo Jesucristo en el recién ordenado, en el sacerdote. Está dando a luz a su Hijo continuamente en el recién convertido. Así, nuestra Madre cumple su misión como corredentora y nueva arca de la alianza. Apocalipsis 11 y 12. Así descubrimos cómo los elementos del tabernáculo son una prefigura de Cristo. Ahora ya lo podemos ver con claridad. ¿Quién es la puerta? Cristo. El altar de los sacrificios, su pasión. Después nos envía el Espíritu Santo. Nos da su luz,
nos da el pan de la vida, la Eucaristía, está intercediendo ante el Padre perennemente por nosotros. Y el arca de la alianza, pues Cristo nueva alianza en la Eucaristía y María nueva alianza en Apocalipsis 11 y 12. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes en esta clase de Sagradas Escrituras, su programa de Maravisión, para que ustedes vayan completando la información y en sus escuelas bíblicas o grupos o en su familia, porque sé, cuando voy a muchos sitios a dar conferencias, ustedes me muestran sus apuntes y yo se los firmo con mucha alegría y ustedes me muestran todos los esquemas y cómo lo comparten en escuelas bíblicas o en sus grupos o en sus casas con sus hijos. Pues muchas felicidades y que Dios los bendiga. Sigan estudiando las Sagradas Escrituras. Hasta la próxima clase. Tu palabra, Señor, da vida. Tu palabra, Señor, ilumina. Tu palabra.